Hola a todos, bienvenidos al curso. Yo soy Eleanor Reed, soy consultora geoespacial, trabajo con UKDT para apoyar a la ARC. Ángelos, ¿quieres presentarte? Sí, claro. Buenos días a todos, soy Ángelos Kotopoulos. Trabajo con el equipo de transferencia de conocimiento. Trabajamos con soluciones digitales y procesos de GIS. Hoy vamos a hacer una introducción a la gestión de datos geoespaciales. Lo que ven en pantalla es la agenda para el día de hoy, los puntos en donde vamos a explicar qué es la gestión de datos geoespaciales y vamos a hablar de sus ventajas a la vez que explicamos por qué los estándares de datos geoespaciales son parte importante de la gestión de dichos datos. Vamos a identificar los elementos que se deben incluir en los estándares de datos geoespaciales. Finalmente vamos a explicar cómo utilizar la transmisión de datos geoespaciales y el proceso de datos en el proyecto que tenemos en Perú. Eleanor, adelante. Ok. Vamos entonces a comenzar viendo los estándares de datos versus la gestión de datos. Vamos a hablar de formatos de dichos datos, sus estándares, los metadatos. Vamos a hacer control y aseguramiento de la calidad y gestión de datos. Bien, el ciclo de vida de la información se refiere al periodo de tiempo que debe existir en el sistema de tu organización. Hay varias versiones de los pasos claves, pero tenemos la creación de la información, almacenar la información, utilizarla, compartir la información, archivar y la destrucción de la información. Entonces, el ciclo de la gestión de datos geoespaciales. Y tener buenos estándares asegura que se pase bien de una etapa a otra y se protejan los datos. Siguiente, por favor. Entonces, la gestión de datos es la construcción y mantenimiento de un marco que les va a permitir tomar, almacenar, extraer y archivar una gran cantidad de datos en una organización moderna. Es como la columna vertebral que conecta todos los segmentos del ciclo de vida de la información. Los estándares de datos son acuerdos en documentos de dichos formatos, en donde tenemos la definición, la estructuración, el etiquetado, la transmisión, la manipulación, el uso y la gestión de dichos datos. Siguiente, por favor. Entonces, la gestión de datos es acerca de cómo vamos a utilizar los datos. Y los estándares de datos tratan acerca de la calidad de los datos. Necesitas tener una buena calidad para tener una buena gestión de datos. Entonces, ¿cuáles son los estándares de los datos geoespaciales? Tienen que cubrir todo lo que afecte la forma como se almacenan los datos, se accesan, y eso incluye la estructura de datos, como el esquema de datos, el formato y el sistema de coordenadas. Cómo se llama la información y la naturaleza de los metadatos, cómo se visualizan dichos datos y cómo se almacenan. Muy bien. Entonces, los formatos deben considerarse ante salud. Salud. Elegir un formato adecuado requiere un análisis, efectivamente, para poder asegurar que el acceso, la reutilización y el almacenaje futuro de la información y asegurarse que todo eso cumpla con las necesidades de almacenamiento. Considere las necesidades del proyecto. Para la preservación de los datos deberías hacer formatos de estándares abiertos para que puedas reutilizarlos. Si estás utilizando formatos diferentes durante la recolección y la fase de recolección y análisis, asegúrense de incluir esa información dentro de su documentación. Siguiente, por favor. Shapefiles es el formato más común de datos geoespaciales.
Todas las plataformas comerciales pueden leer y escribir sobre shapefiles y tiene por lo menos 3 archivos que son fáciles de compartir, pero se puede solamente guardar un número limitado de características. Y es fácil que se nos pierdan muchos archivos. También suele ser inestable durante el análisis de los datos. Siguiente, por favor. KML es el formato que más se utiliza en Google Earth. Tiene coordenadas definidas por el sistema de coordenadas de WGS84. Codifica todo lo que se muestra en un buscador y de cómo mostrarlo. Se abre y son interpretables estos datos por varios softwares, sin embargo no soporta datos de atributos o análisis espaciales. Son difíciles de gestionar en realidad a nivel de organización porque no se pueden guardar en la base de datos. También no tienen apoyo para documentación y metadata. Siguiente, por favor. El formato de Esri contiene tablas de atributos múltiples y conjuntos de datos de vectores y raster. Tienen una rápida ejecución, controles de gestión de datos y apoyan análisis de datos y permiten que puedas guardar más datos. Falta apoyo en plataformas que no sean Esri. Un formato de base de geodatos se utiliza en programas de reconstrucción y se utiliza para almacenar toda la información o los datos que encuentran. Siguiente, por favor. Un catálogo de datos es un inventario consultable. Puedes hacer búsquedas que incluye todos los conjuntos de datos de una organización o de un proyecto indeterminado, y también tiene un resumen de los metadatos para cada conjunto de datos. Los catálogos de datos pueden configurarse de manera automática, proporcionando una lista actualizada de la gestión de datos. Porque el gestor de datos encuentra fácilmente si el proyecto está generando grandes cantidades de datos. Esto permite que actualices la data con información confiable o incluso consultar a colegas, y te da un gran nivel de autonomía para los usuarios de los datos. Y reduce la cantidad de tiempo que pasas buscando los datos y hace que las búsquedas sean mucho más eficientes. Un catálogo de datos puede crearse en un sistema de base de datos. Es estable y se puede utilizar como una hoja de Excel. Justo antes de continuar, toda la información no espacial relacionada con una característica espacial se llama atributo. Estos atributos se guardan en campos y filas en una tabla de atributos, y cada fila representa una característica en el conjunto de datos, y cada característica está vinculada con su registro en la tabla de atributos mediante un identificador numérico único o clave. En ArcGIS este campo se llama OID o FID. La estructura del conjunto de datos de esto se denomina esquema. Los atributos se pueden clasificar o categorizar y se utilizan para simbolizar los datos. La estructura de la tabla de atributos es importante y tiene que seguir ciertos estándares si su uso es para interpretar la información que se encuentra allí. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo denominar a los archivos? Esto va a impactar y va a ayudar a la capacidad de encontrar rápidamente los archivos. Entonces, las convenciones de nomenclatura es parte importante de la metadata que se utiliza para comprender y evaluar el contenido. La mejor práctica para nombrar los archivos es desarrollar una convención específica y utilizarla, que describa cómo se construyen dichos nombres. Esa convención debería aplicarse tan ampliamente como sea posible. Los nombres, mantengan los nombres tan concisos como sea posible, 86 caracteres o menos, y deberían incluir la siguiente información: nombres de datos.
tienen, por ejemplo, el nombre del conjunto de datos, el tipo de datos, el tema del originador de datos, el nombre de datos y el número de la versión. Todos los elementos del nombre deberían estar ordenados desde los detalles más generales hasta los más específicos. Siguiente, por favor. Un sistema de coordenadas geográficas utiliza una superficie esférica en 3D para definir una ubicación. Cada punto se ubica, necesita un software para puntualizarlo. Cada punto está ubicado utilizando longitud y latitud. Estos son ángulos medidos desde el centro de la esfera hacia un punto en la superficie. Se miden en grados. Entonces, el sistema de coordenadas tiene que incluir una unidad de medida angular, un meridiano principal, que es una línea que corre de norte a sur, que pasa por el meridiano de Greenwich en el Reino Unido, un dato, que es el modelo de la forma de la Tierra, y una proyección, que es la transformación matemática de la medición angular sobre la Tierra hacia esta superficie. Todo esto debe quedar definido en sus estándares de datos. Siguiente, por favor. Sistemas de proyección coordenada es algo que se define en una superficie 2D plana. Le permite transformar los datos de su esfera en 3D para poderlos presentar en mapas planos. Siempre se basan en coordenadas, en el sistema de coordenadas geográficas. El punto ubicado por coordenadas desde el origen hasta el centro del grid mantienen áreas constantes y hace posible que calcules áreas y distancias. Cuando los objetos de 3D se transforman a objetos en 2D, se crean distorsiones. Y esta distorsión puede estar en un área de forma o distancia o dirección. Es poco probable que esto genere problemas cuando se usa GIS, pero es algo que deben siempre recordar. La zona UTM de Perú 1718 que se utiliza en el proyecto es un sistema de proyección de coordenadas. Siguiente, por favor. Este lago está en el sur de Luisiana, que está en la parte de arriba de una mina y un depósito de gas natural. En el 1980 la compañía decidió hacer exploraciones y luego llegaron a depósitos de cristales del sal. La abandonaron y fueron a la parte de la tierra. Poco después de esto, todo esto desapareció por completo dentro del lago. No hay ahora un pozo masivo, un barco. El agua realmente llegó hasta la mina de sal debajo del lago y entró con una fuerza tal que creó una compresión fuerte con la roca y la entrada de la mina. Esto se continuó y se vació por completo dicho lago. Luego el canal comenzó a fluir hacia atrás, jalando agua hacia el Golfo de México y duró por 3 días. El momento que se detuvo, ya había consumido 65 acres de tierra, incluyendo una casa y jardines botánicos. La compañía sabía que había un pocket, efectivamente, de petróleo a cierta distancia. Esta compañía que tenía la mina aprobó y dio detalles y mapas de dónde estaban ubicados, y debería haber sido un ejercicio simple calcular en dónde podían realmente entrar con los taladros. Pero los mapas de esta compañía lo utilizaron creando datos, proyecciones generales, y los ingenieros hicieron los cálculos con otro tipo de proyecciones. Entonces, si los ingenieros hubieran utilizado los cálculos correctos, la diferencia en el sistema de proyecciones hubiera mejorado la ubicación por 50 pies, evitando esta catástrofe ambiental.
Entonces, cuando seleccionan un sistema de coordenadas, hay varias cosas que tienen que considerar. ¿Cuál es el propósito, entonces, del mapa que quieres crear? ¿Qué tipo de análisis tienes que hacer? ¿Y cuál es la forma y el tamaño del área del proyecto? Vas a utilizar esta información en mapas, tienes que hacer trabajos de tierra, tienes que asegurarte de que todos los datos puedan utilizarse en varios proyectos. Por eso se utiliza y se implementa un solo sistema de coordenadas para gestionar los datos geoespaciales en caso de tener que proyectar dicha información. La proyección WGS de 1994 ha sido seleccionado como un sistema de coordenadas estándar para implementárselo para datos geoespaciales en los proyectos. Las ventajas de esto es que proporciona una proyección única para Perú, te da la capacidad de utilizar conjuntos de datos internacionales, tiene cobertura nacional en cuanto a referencias geoespaciales, reduce el proceso de retransformación y te permite utilizar la tecnología de GPS. Siguiente, por favor. Los metadatos pueden definirse como datos sobre datos. Es quién, qué, por qué, cuándo, cómo y dónde de la información. Quién lo crea, qué contiene, por qué se necesita, cuándo se conecta, dónde está la información y cómo se recolecta. La metadata facilita la organización de datos con palabras clave que puedes utilizar para categorizarlos. Esto facilita la evaluación del contenido y la evaluación de la calidad de los conjuntos de datos para identificar cuáles sirven según tus necesidades. Ahora que la información ya está creada, esto facilita realmente buscar la información asegurándose que utilizas la versión más actualizada de la data, de la información. A veces pasamos 50% del tiempo buscando la información y la metadata puede ayudarte a reducir este tiempo de manera importante. Si utilizas resultados relativos, esto es realmente un problema de metadata. Siguiente. ¿Qué debería contener el metadata? Los requerimientos más básicos son el título, descripción, el origen de los datos, la divisa, información de los derechos de autor y las restricciones de su uso. También puede incluir cosas como etiquetas de temas, historia del geoprocesamiento, el gerente, el propietario de los datos en sí y los detalles de contacto, así como las limitaciones, ámbitos geográficos, sistemas de coordenadas y nombres de campos de los atributos. Siguiente. Entonces, se están creando varios estándares internacionales por diferentes agencias internacionales, por ende los más comunes tenemos los estándares de ISO. ISO es la Organización Internacional de Normalización o Estandarización y es el más grande con respecto a estándares internacionales y se utiliza para asegurarse de que la industria funcione de manera eficiente y que la información y los datos sean interpretables, facilitando y haciendo más rápido y más confiable compartir el control. ISO tiene una librería de más de 90.000 estándares que cubren un rango de diferentes sectores. Entonces, el FGDS es el Comité de Datos Geográficos que promueve la organización y promueve el desarrollo de coordenadas, utiliza su uso, y ahora apoyan la transición de estándares de metadata a ISO. Inspire es una nueva iniciativa que quiere crear una infraestructura de datos geoespaciales. Se utiliza para políticas ambientales de la Unión Europea y para compartir la información geoespacial en base a la infraestructura y se opera por Estados miembros.
se utiliza para aplicaciones ambientales. Todos los estándares de datos están actualmente en uso en el proyecto de Perú y todos estos se basan en estos estándares de la Unión Europea, de INSPIRE. El estándar de Dublin es una base para hacer estándares, son estándares diagnósticos que puede ser fácilmente entendido e implementado. Es una de las herramientas más ampliamente utilizadas y mejor comprendidas. Siguiente, por favor. ¿Cómo añades metadatos a datos? Eso depende del formato de datos y el software que estés utilizando. Los archivos por lo generalmente se almacenan en un archivo XML. Podemos leer la metadata de ese archivo y la puedes ver y editar a lo largo del catálogo. El GIS te permite seleccionar plantillas de diferentes estándares de metadata. También puedes crear y leer metadatos almacenados en archivos XML después del proceso. No es automático y tienes que navegar la ubicación de la metadatos dentro del archivo XML. También te ofrece menos plantillas. Puede ser te puede eliminar dar un archivo CSV con un nombre de archivo que deje claro que se trata de metadatos. Siempre que sea posible, tienes que tener cuidado para que no lo guardes de manera equivocada. En el evento de que se transmita la información, tienen que incluir esta hoja como parte de la transferencia de datos. Entonces, las plantillas de mapas identificados tienen que usarse como software GIS, tienen que utilizarse layouts consistentes. Depende, por supuesto, del propósito de los mapas en sí. Como mínimo deberían contener los elementos básicos de una configuración de mapa. El título, la legenda, la escala y los créditos del mapa. También puede personalizarse para incluir el logo de la organización, el flujo de trabajo, la producción de los mapas, si es un borrador o está listo para ya ser publicado. Quién ofreció o creó el mapa, quién lo aprobó y si es parte de una serie de mapas. Estos detalles facilitan la identificación de la divisa y el propósito del mapa, que significa que hay información confidencial que debe liberarse. Para combinar diferentes plantillas de mapas y comprender diferentes simbologías, el proyecto se asegura de que todos los mapas liberados sean coherentes y esto asegura que el mapa lo utilice una profesión de PMO y pueden ser de vital importancia si se envían como parte de los documentos. Siguiente, por favor. La simbología se refiere a cómo se representan los datos en un mapa, lo cual incluye los colores, las etiquetas, el tamaño, los puntos de los datos con valores. La simbología puede predefinirse para un conjunto de datos en particular, como parte de los estándares de datos. Puede ser este color o puedes buscar una sombra de azul. Esto genera coherencia entre toda la visualización de datos geoespaciales para todos tus mapas y tableros, lo cual facilita el uso y la interpretación de lo que estás viendo. Siguiente, por favor. Todos los datos y productos cartográficos deben pasar un proceso de QAQC, control y calidad. Lo ideal es que todos pasen por este proceso 2 veces. Una cuando se hace la adquisición de datos y antes de la transmisión o el archivado los guarden. Los mapas tienen que someterse a un control de calidad antes de publicarlos. Este proceso de QAQC de datos cubre revisar bien los metadatos, el esquema de datos, revisar todos los valores de datos y asegurarse de que estén correctos, revisar también la geometría vectorial para asegurarse que no hayan errores y asegurarse de que esté en el sistema de coordenadas correcto y dicho sistema ha sido ya definido en la información, en la data. Esto lo pueden hacer por revisiones visuales o con ciertas herramientas de datos geoespaciales. Tu mapa debe ser revisado por 2 personas. Una persona debería hacer la revisión inicial, mientras que la segunda tiene que confirmar y firmar o aprobar el mapa para su publicación. Deberías utilizar una lista de chequeo
Siguiente diapositiva, perdón. Entonces deberías utilizar tu lista de chequeo para asegurarte de que repases todos los detalles. Tienes que tener un registro de si efectivamente hiciste el control de calidad y quién lo aprobó. Cualquier problema que surja, que encuentren, deberían avisarlo y deberían también mantener un registro de cuáles fueron dichos temas o problemas y de cómo se resolvieron. Ok, podemos obtener datos de fuentes externas e internas. Los datos externos son los datos que proporcionan otras organizaciones que pueden ser registrados, pueden requerir un pago, y los datos de agencias gubernamentales o compañías privadas que pueden ser abiertos, públicos y de suministradores de datos. También los datos pueden ser internos y son los datos conectados al proyecto, datos recolectados a través de encuestas. Una vez que lo tienes, se consideran ya datos internos. Después de ciertas, hay restricciones que se pueden aplicar quizás a algunas de la recolección de datos. El siguiente. Las fuentes abiertas son aquellas datos que es gratis bajarlas, compartirlas, usarlas. Las fuentes principales son las agencias gubernamentales, organismos de mapeo nacionales, como los que ven en pantalla, y otras agencias internacionales como el Banco Mundial y las Naciones Unidas. La información de GIS abierta, de fuente abierta, incluye también infraestructura, características culturales y naturales para todos los países del mundo. Cuando se utilizan fuentes abiertas de datos, tienes que ser más críticos con respecto a la fuente de los datos. Algunas de esas datos vienen de organizaciones internacionales, tienen sus propios equipos de sondeo y recoleccionan la información según estándares nacionales. Tienen que asegurarte que esa información sea precisa y esté actualizada. A veces se recolectan y se editan por usuarios de Internet. Muchos utilizan información de crowdsource. Esto permite que se generen grandes cantidades y grandes volúmenes de datos con conocimiento local de compañías corporativas de mapeo, ¿no? Entonces, y se utilizan en escalas de digitalización. Entonces es difícil realmente evaluar cuán precisos o cuán recientes son los datos que están bajando. Eso no significa que no deben utilizarlos, pero sí cada conjunto de datos debería ser evaluado con mucho cuidado antes de aprobar su uso. Traten de medir bien la precisión de los datos del lugar para ver si efectivamente cumple con sus propias necesidades. Entonces hay fuentes de datos pago que son conjuntos de datos restringidos para los cuales si les quieres usar tienes que pagar, son de compañías privadas. Por lo general tienen restricciones de uso con respecto a cómo puedes utilizar esta información, si la puedes editar, verla externamente. Algunos conjuntos de datos de agencias públicas, por lo general, se utilizan para uso no comercial, pero a menudo tiene un costo para actividades efectivamente que implican una ganancia. Si el conjunto de datos que te interesa tiene restricciones, siempre revisen si estas restricciones se aplican a su organización. Quizás termines pagando por datos que pudiste haber obtenido gratis. Cuando obtengas datos restringidos necesitarás licencias y los términos de las licencias determinan cómo puedes utilizar los datos. Entonces asegúrense de que cumpla con sus necesidades antes de utilizarlos para trabajar, porque esto también puede generar penalidades financieras. Asegúrense de que cualquier organización asociada o contratos se incluyan en las licencias y que cubran cómo pueden mantener sus datos. Siguiente.
Una vez que obtienen los datos, tienen que almacenarlos, tienen que guardarlos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es hacer una copia inalterada de los datos en una carpeta de datos de entrada. Copien esta información para convertirlos luego en datos de trabajo, que esté alineado, por supuesto, con los estándares de datos del proyecto, y estos deberían hacerlo en un área distinta de donde guardaron los datos de entrada. Tu data de trabajo y datos originales deberían estar guardados en dos lugares completamente distintos. Deberían utilizar la base de datos siempre que sea posible y deberían tener una política para datos no estructurados y los datos que no pueden almacenarse en la base de datos. Es buena práctica siempre tener un gerente o gestor de datos dedicado que sea dueño y sea responsable de toda la gestión general. Y finalmente, es siempre sumamente importante que hagan una copia de todos sus datos. Siguiente, por favor. Una gestión de base de datos es una cantidad de datos almacenados electrónicamente en un sistema de computadora que proporciona muchas ventajas, hacen que sea más fácil gestionar los datos y el gestor de información puede utilizar los estándares en conjuntos de datos, reduce la duplicación de datos y también conecta la información a través de la base de datos en lugar de ser sus propias copias. Los conjuntos de datos pueden interactuar básicamente haciendo que el análisis sea más fácil y más rápido. Siguiente, por favor. La generación de versiones de datos se refiere a guardar nuevas copias de sus archivos, sobre todo cuando con cambios, que te permite revisar versiones anteriores de sus archivos. La generación de versiones es tiene que hacerlo manual cuando hace cambios importantes. Es cuando cualquier persona o un grupo de personas trabajan en unos archivos y los archivos están guardados y se accesan a través de una ubicación. Solamente las ventajas del versionamiento de datos son que el cambio se puede ser rastreado, los cambios pueden ser revertidos fácilmente y proporciona claridad al equipo del proyecto y permite también que la auditoría sea más fácil. La transmisión de datos es el intercambio electrónico de datos entre socios utilizando con especificaciones previamente acordadas. Dicha transmisión debe ser siempre una respuesta a una solicitud de datos. Dichas solicitudes deben ser específicas y siempre incluyan un archivo CSV o de texto con los nombres de cada conjunto de datos que contiene dicha transmisión. Los metadatos siempre tienen que estar incluidos. Si la transmisión es una actualización de la transmisión anterior, entonces debe contener exactamente la misma selección de conjuntos de datos que la transmisión original. Dicha transmisión debe seguir los procedimientos establecidos del proyecto y se debe notificar a todos los destinatarios. Siguiente, por favor. El archivo de datos es el proceso por el cual los datos, se mueven los datos que ya no están activos, que ya no se usan. Este proceso puede darse en cualquier momento del proyecto, identificando y trasladando conjuntos de datos individuales y sacándolos del taller de producción. También puede ser la etapa final, ¿no? El lugar final en donde se almacenen todos los datos ya en la parte final del proyecto. Esta información debe archivarse y guardarse en un formato abierto y estable. Siguiente, por favor. Cree convenciones sólidas para la nomenclatura y el catálogo de archivos establezca estándares de metadatos siempre. Implemente los procesos siempre antes de comenzar a recopilar los datos. Asegúrense de documentar todo. Y finalmente, comprométese con una cultura específica de datos, unos de sus estándares o procedimientos, su trabajo, y que todo el mundo esté utilizando los mismos. Siguiente, por favor. Ok, Eleanor. Nos quedan solo 2 minutos. Me gustaría entonces que nos ayudes con estas preguntas. Efectivamente, vamos a permitir 2 a 3 minutos para cualquier pregunta que puedan tener. Vamos a ver entonces la primera pregunta. ¿Qué es un conjunto de datos abiertos? Eleanor, ¿te gustaría describir esto?
o hacer una recapitulación. Bueno, un conjunto de datos abiertos es ese conjunto de datos que puedes bajar efectivamente de manera gratuita. Ok, sí, sigue con las siguientes preguntas. Vamos simplemente a contestarlas como a manera de recapitulación de la presentación. Ok, entonces, con respecto a la transmisión de datos, asegúrense de que tienen estándares acordados ya entre todos los socios involucrados, que la solicitud de información siempre sea específica y que siempre incluya los metadatos y una lista de los conjuntos de datos que se está transmitiendo. ¿Okay? Esos son los tres. Y con respecto a la versión de datos, es cuando se guardan copias nuevas de la información después de los datos después de editados, para que tengas una copia de esta versión nueva de los datos. Y para archivarlos tienes que utilizar un formato abierto y estable, de forma tal que puede ser utilizado muchos años después de su recolección. Perfecto, gracias. Bien, entonces para recapitular lo que hemos aprendido el día de hoy, lo que hemos explicado, hemos visto qué es la gestión de datos, hemos descrito sus beneficios, por qué estos estándares son parte importante de la gestión de datos. Hemos identificado los elementos que tenemos que incorporar con los estándares de datos geoespaciales. Entonces hemos visto la diferencia entre gestión de datos y estándares de datos. Estándares de datos se enfocan en la calidad de los datos, como vimos. Y por último también explicamos cómo utilizar la transmisión de los datos geoespaciales de un proyecto en particular. ¿Alguna pregunta antes de concluir? ¿No? Ok, bueno, siempre siéntanse en completa libertad de escribirme a mí o a Eleonor. Envíenos correos, nosotros con muchísimo gusto le proporcionaremos apoyo. Si hay alguna pregunta luego de esta sesión de capacitación, aquí estamos. Muchísimas gracias y no se olviden, por favor, de darnos su feedback.